Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Mía Serrano. Hoy es 19 de octubre del 2024. Son las 9 de la noche con 28 minutos y quiero tratar el tema de los pesos y contrapesos que se supone vienen aparejados con la idea de la división de poderes. Y digo idea y no teoría porque si uno le aplica la categoría científica de poderes a estas ideas, se descubre que no es una teoría, sino ideas que, si bien en su tiempo fueron un avance muy significativo para la política, en la actualidad han quedado rebasados y han quedado obsoletos. En consecuencia, vamos a ver primero que, antes de otra cosa, el periodo del presidencialismo mexicano, que abarca todos los gobiernos del PRI a partir de 1929 y los dos gobiernos del PAN del 2000 al 2006 con Vicente Fox y de 2006 a 2012 con Felipe Calderón. Y hace no mucho, en las últimas elecciones, apareció el PRD, que se les unió a este viejo régimen, y veremos entonces, por lo menos en su apogeo, si, estando vigente y en práctica el presidencialismo, la división de poderes y los pesos y contrapesos que deberían de venir aparejados a esta idea, realmente existieron. Y no hay que analizar mucho, no hay que profundizar mucho, porque el presidencialismo mexicano lo que significa es que el órgano, que no poder, el órgano del Ejecutivo Federal, es decir, el titular, el presidente de la República, estaba por encima del órgano legislativo y del órgano judicial. El presidente designaba a todo su gabinete, designaba a todos los gobernadores, a todos los senadores, a todos los diputados al Congreso de la Unión, a todos los más importantes funcionarios del Estado mexicano, y palomeaba, como se dice comúnmente, a los diputados de los congresos locales. Es decir, tenía muchas facultades constitucionales y también facultades metaconstitucionales, porque era el líder natural del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esa idea de que existiendo tres órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y con eso nos bastaba para que existiera la democracia, pues es una mentira. Si el presidente de la República en turno nombraba a todos los funcionarios ya mencionados, ¿en qué momento la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces eran independientes y podían ser un contrapeso al presidente de la República? Y lo mismo ocurría con los diputados, senadores al Congreso de la Unión. Si él los designaba, era nulo su contrapeso. Ahora bien, esto mismo pasaba con los congresos locales, con los gobernadores, porque el motor principal de la política y de la economía lo era el presidente de la República. Entonces, de esto que nos han dicho y que se ha hecho
libros y libros y libros para explicar el constitucionalismo mexicano, pues es una farsa. Porque así como lo explicaban en la universidad, no funcionaba y no ha funcionado el Estado mexicano. Por lo menos a mí, cuando cursé la carrera de Derecho, se me enseñó la llamada teoría de la división de poderes, pero con la práctica, al darme cuenta de cómo funcionaba el Estado mexicano y al ver cómo funcionaba el Estado mexicano, quedaba destruida esta idea. Ahora, bien, ¿qué son esos pesos y esos contrapesos que se mencionan? Pues los pesos no son más que los actos que hacía o hacen cada uno de los órganos. Y los contrapesos son lo mismo, los actos que hacen los dos restantes órganos cuando uno de ellos dicen se excede en sus facultades, atribuciones o funciones. Es decir, que si un órgano de gobierno viola ahora derechos humanos, los dos restantes órganos van a ejercer su poder, sus facultades, sus atribuciones, sus funciones para contrarrestar esa anomalía jurídica y que todo vuelva a su cauce normal, legal, y que siga funcionando el Estado mexicano sin ningún problema. Pues esto, explicado así, la división de poderes y sus pesos y contrapesos, al leerlo es una maravilla, porque funciona en las ideas de una manera maravillosa. Así como lo explican los grandes constitucionalistas, pues no tenemos entonces ningún problema en la realidad, o parecería que no tendremos ningún problema en la realidad. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, durante toda la vigencia del presidencialismo mexicano, fue que no existieron esta división de los órganos, que no existieron los pesos y contrapesos, y que la decisión la tomaba el Ejecutivo Federal, el presidente de la República en turno, y se acabó la discusión. Pues, ¿qué nos han enseñado en las universidades? ¿Qué siguen enseñando en las universidades? Pero además, la idea misma de la división de poderes es extrañísima. Sí se analiza a la luz de la razón, porque ¿cómo va a ser eso de que un Estado tenga división de órganos, tal como nos los dicen, cuando ya Thomas Hobbes nos dijo dividir el poder soberano es hacerlo un poder ordinario? Ya Juan Jacobo Rousseau nos dijo cuáles son las atribuciones de la soberanía, que esta es imprescriptible, que no se agota con su uso, e inalienable, que el mismo pueblo no la puede ceder, traspasar. Entonces aquí hemos hecho una anomalía porque tal pareciera que después de que se dice en el artículo 39 que el pueblo es el único soberano, y ahí mismo se pone la palabra que para su ejercicio ese poder se divide. Y luego el artículo 41 constitucional y claramente ya dice que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en tres poderes. Y no son poderes, son órganos que tienen funciones, atribuciones o facultades que la propia Constitución marca. Pero el pueblo no les ha cedido, no les ha traspasado su soberanía. Entonces, tenemos una anomalía, un malentendido que nos ha llevado prácticamente a la inutilidad del Estado, tal como lo quieren hacer ver. Pero eso debemos de analizarlo y debemos de desmenuzarlo. Eso no podemos aceptarlo porque
yo me doy cuenta que me han torcido y retorcido en el estudio del derecho constitucional, en la teoría del Estado, cuando estudio la carrera de filosofía y profundizo en los estudios y sorpresa, esa educación es falsa. ¿Qué voy a hacer? Usted tiene que hacer teoría, una nueva teoría, pero de cómo sí funciona el Estado mexicano. Y el Estado mexicano tiene una función que realmente es diferente, porque tiene unidad y tiene colaboración. Cuando el presidente de la República, hasta antes de la elección de ministros, magistrados y jueces federales se haga, proponía una terna de personas avesadas en el derecho y el Senado ratificaba o no ratificaba. Pero en el presidencialismo al presidente le decían que las horas que usted quiera son, señor presidente, o sea, se los ratificaban porque se los ratificaban. No había de otra. Sabemos que Zedillo quitó a todos los ministros de la Suprema Corte. El Estado siguió funcionando y se puso una nueva corte con nuevos ministros y siguió funcionando. Entonces, no es cierto que haya esa división de poderes, esos pesos, contrapesos en todo este periodo. Quizás lo haya a partir de 2018 con la elección de Andrés Manuel, pero antes no. Antes todo marchaba de acuerdo a la voluntad del presidente de la República. Ahora imagínense, estamos viendo la realidad, por un lado, claro, cuando se es estudiante y muchas veces cuando se es profesionista, aunque se tenga doctorado, no se ve porque se logran títulos y grados para lograr metas económicas, no para realmente analizar si el saber que uno tiene es efectivamente sustentado con verdades o no lo es. Seguimos hablando y diciendo sobre la división de poderes como si la misma existiera. Se ha hablado así, ¿y dónde la han visto? Si se pone los abogados, los filósofos a pensar en eso, analizarlo, se van a dar cuenta que eso no ha existido. Entonces hemos tratado pseudo problemas. Eso es lo que por lo menos nos enseña la filosofía, no tratar pseudo problemas, pero nosotros la hemos tratado. Entonces hay unidad y colaboración, no puede haber de otra manera. Imagínense que no hubiera esa unidad y esa colaboración. Sería peor todavía nuestra situación. Esa unidad y colaboración debe alcanzar un máximo grado que la que tenemos hoy para que el Estado mexicano funcione. Pero debemos nosotros proponer cómo debería de ser esa unidad y esa colaboración. Cuando los órganos judiciales en su quehacer de impartir justicia tienen necesidad de enviar cartas rogatorias, exhortos, oficios al registro público de la propiedad, al archivo de notarías, a la fuerza pública para que los auxilien en sus labores, lo que están haciendo es decir, están mostrando esa unidad y esa colaboración, porque generalmente las dependencias colaboran con el órgano judicial. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las adiciones o reformas constitucionales? Pues tenemos el artículo 135 que marca los requisitos. Cubiertos esos requisitos, el Congreso de la Unión notifica a todos los congresos de las 32 entidades federativas para que también voten a favor o no voten a favor. Ahí lo que vemos, independientemente de otra discusión,
que trae aparejado es que están colaborando los congresos locales con el Congreso General. Entonces, si estamos viendo eso, y eso de manera somera, porque el tiempo no me lo permite, pero deberíamos de regresar con otro video para seguir explicando esto. Entonces, ¿cuándo se da, desde mi punto de vista, la máxima colaboración? Cuando se tiene que decretar el estado de excepción. Porque el presidente de la República declara el estado de excepción, manda ese decreto a la Suprema Corte de Justicia para que vea si está apegado a la Constitución y protege determinados derechos humanos. Se lo envían al Congreso de la Unión para que también tenga conocimiento. También participa la Fiscalía General de la República, participan todas las dependencias que deben de actuar para sofocar o para solucionar el problema que dio origen al estado de excepción. Para mí esa es la máxima colaboración que hay entre los órganos, porque van los 3 órganos de gobierno más todas las dependencias que deban de participar. Entonces, si uno está viendo en la realidad, en la práctica, unidad y colaboración, aunque éstas sean insuficientes, esa es ni más ni menos que su estructura y su funcionamiento real, no la idea que nos han enseñado en las universidades. ¿Por qué no se estudia? Pues no lo sé. Pero yo que terminé la carrera de Derecho y que terminé la carrera de Filosofía y que practico la abogacía en los juzgados y que me auxilio de la filosofía para preguntarme si esto será cierto, si aquello tendrá sustento, he llegado a encontrar esas anomalías y he escrito, como ya se los dije, un libro que se llama El fin del Estado moderno, el fin de la división de poderes, en consecuencia, porque con todas las limitaciones que pueda yo tener y que van plasmadas en la obra, por lo menos ya no estoy siguiendo ni a John Locke ni a Montesquieu. Y quiero reiterar que cuando ellos hicieron este enorme esfuerzo de pensar, pues claro que no se les puede hacer menos, no son 2 pensadores que se les pueda desdeñar. Pero si uno ve cómo cambia la realidad tan rápidamente, también debe de cambiar mi saber. Entonces, porque si no, estoy desfasado. ¿Y cómo va a ser eso de que ya tenemos un nuevo Estado, que se está construyendo el nuevo Estado mexicano y que en mi siguiente obra, el Estado hipermoderno en México, comienzo a desmenuzar y sigamos con ideas de hace más de 300 años? ¿Qué quiere decir? ¿Que en 300 años no hemos pensado? No hemos sido capaces de proponer. Bueno, yo creo que ese es el trabajo de un filósofo, de pensar y de proponer. Es increíble, yo he oído, por ejemplo, ahora en la mañana tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hace Carmen Aristegui al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, y es lamentable que tenga ideas de hace 300 años. Sigue hablando de poderes, de división de poderes, y propone cosas que realmente no vienen al caso. Con la orden que le dan a la presidenta de la República de que borre del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, pues dice el magistrado que se vayan por la vía institucional. No es la vía institucional, es la vía judicial, no es institucional. Pero ¿cómo va a ir la presidenta de la República, a través de quien comisione o de quien esté facultado para ello, a usar la vía constitucional, si la han dejado inútil? Han hecho del órgano judicial federal un estorbo. Si uno ve las actuaciones
de los jueces, magistrados y ministros, pues se han puesto del otro lado del pueblo. No les han interesado ni la impartición de justicia, ni la independencia de ministros, magistrados y jueces. Quieren seguir teniendo un coto de poder y a la justicia como negocios propios, privados. No quieren que se les acabe el nepotismo. Dicen que les violan derecho, oigan, y que estén los órganos de impartición de justicia federales sin atender a todos los que solicitan la justicia federal, no es violatorio de derechos. Que sigan cobrando no es antijurídico, antiético, antimoral. O sea, en esto los ciudadanos tenemos que proponer por lo menos algo, porque ¿cómo es posible que como ciudadanos vayamos a votar y uno de los órganos diga, no, yo voy a hacer mi santa voluntad? Desde mi punto de vista, la presidenta de la República ha actuado bien, porque no se pueden obedecer ni más ni menos que resoluciones ilegales. Pero además la presidenta juró guardar la Constitución y que las leyes que de ella emanen. Y lo tiene que hacer, es su trabajo. Imagínense, quiere el órgano judicial que no haga su trabajo el órgano legislativo. Quiere ponerse por encima de los otros dos órganos y por encima del pueblo, decidir lo que quieran decidir. Y pueden alegar lo que quieran, y eso tienen el derecho de alegar lo que quieran. Pero no se han dado cuenta que ellos mismos se están haciendo de este órgano en donde hasta ahora laboran de una inutilidad, de un estorbo para el pueblo mexicano. ¿Cuántos millones y millones de pesos se desperdician al día? Y siguen estando los trabajadores sin obedecer la ley. Ministros, magistrados y jueces juraron también la Constitución. ¿Pero qué dicen? No vamos a acatarla. ¿Y cómo es posible que el pueblo soberano sea una burla para este órgano, los titulares de estos órganos, y digan no vamos a acatar la decisión soberana? A través de argucias legaloides quieren decir no lo vamos a hacer. Es decir, que los ciudadanos debemos de intervenir para estas anomalías, remediarlas. ¿Y cómo las vamos a remediar? Si estas ideas de la división de poderes, de los pesos y contrapesos, estamos viendo que no funcionan. Entonces debemos de proponer una nueva estructura del Estado mexicano que vaya acorde con la realidad, que funcione y que no tengan que pasar este tipo de cosas, porque los que están trabajando en el órgano judicial creen que son más que el pueblo soberano. Entonces han hecho letra muerta el artículo 39, que dice que todo poder dimana del pueblo y se instituye a favor de éste. Pero estos se sienten con la capacidad de no obedecer. Entonces, sí es imperioso estudiar, analizar, pensar, proponer para que esto se remedie. Bueno, yo quiero dejar esto hasta aquí por cuestiones de tiempo y quiero dejar la siguiente recomendación. Número 1, no se me tiene que hacer caso porque no pretendo tener la verdad absoluta. Número 2, el tema da para muchísimo más y cualquier disenso pues es bienvenido, es correcto, porque no soy el único que ha estudiado Derecho y Filosofía. Hay muchos que lo han hecho y tienen el derecho de no estar de acuerdo. Y tercero, el tema es tan amplio y se debe profundizar, y en este tiempo tan breve no es posible, pero volveré con más estudio y con más análisis para que por lo menos haya propuesta. No nos quedemos
solamente viendo como si fuéramos siervos. Tenemos ya la calidad de ciudadanos, hagamos el uso de ese derecho de ser ciudadanos y participar. Por su atención, gracias.